Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Rivera y voy a estar haciendo algunos videos para ustedes para que los puedan usar como recursos extras en la materia que están recibiendo ahorita. Antes de comenzar, quiero aclarar que esta serie de videos no son un manual que ustedes deben seguir para desarrollar su proyecto final, sino más bien son una guía de ejemplo para que ustedes puedan ver cómo otro desarrollador, igual que ustedes, le daría solución al requerimiento que su maestro les ha planteado. Entonces, para eso aquí tengo el documento que su maestro les pasó, creo que en la primera clase, y vamos a trabajar de acuerdo a esto. ¿Qué vamos a hacer el día de ahora? Pues el día de ahora voy a estar revisando el requerimiento para identificar las entidades y sus propiedades, o dicho en otras palabras, las tablas de la base de datos y los campos que cada tabla va a tener. ¿Qué más? Pues los pasos a seguir para cumplir con todo el requerimiento. Antes de comenzar de lleno con el análisis del requerimiento que nos ha pasado su maestro, debo decirle que yo voy a estar utilizando para desarrollar el proyecto Visual Studio Community en su versión 2019. Voy a desarrollar interfaces gráficas, pero no me voy a dedicar mucho tiempo a hacer interfaces bonitas, sino que me dedicaré más a que se cumplan con todas las funcionalidades que el requerimiento nos pide. También debo decirles que por lo menos para esta primera sesión tienen que ya tener conocimientos previos sobre SQL. Es decir, tienen que saber al menos lo básico del lenguaje de definición de datos y lo básico del lenguaje de manipulación de datos. Porque en esta sesión lo que vamos a estar haciendo es el análisis del requerimiento e identificando las entidades que tenemos que utilizar, o dicho de otra forma, las tablas que vamos a crear en la base de datos. También tienen que saber cómo se normalizan las tablas hasta la tercera forma normal. Es decir, yo sé que la mayoría de todos por lo menos sabe lo básico de la creación de bases de datos y la consulta de datos, cómo hacer updates, cómo hacer deletes y todo eso. Pero digo esto por casualidad de alguien que ya no lo recuerde o no lo sepa aún. Bueno, dicho todo esto, tengo por acá la lista de pasos o sesiones que yo voy a hacer para darle solución a este requerimiento que ya he leído previamente antes de empezar a grabar este video. Esta lista se la voy a estar dejando en la descripción para que la tengan y la revisen. Bye. Acá está la lista. Esta es la sesión de ahora, que sería análisis, identificación de las entidades y sus propiedades y normalización de la base de datos. Dicho eso, comencemos. Vaya. Si se fijan, el documento que yo tengo acá es exactamente el mismo que su maestro les pasó, no hay cambios. Lo único que yo he hecho fue borrar los logos acá por obvias razones. Esto se va a publicar de manera pública en YouTube, valga la redundancia. Y por esa razón yo borré los logos. Bueno, veamos. Según veo, este programa se va a dividir en dos etapas. Una que sería el módulo de facturación y compras amarrado a inventario y el módulo de contabilidad. Vaya, entonces comencemos a leer desde el principio. Dice generalidades, automatización de las partes principales del ciclo contable y los registros auxiliares, con acceso a usuarios que conforman el grupo. Aquí encontramos la primera entidad, será nuestra tabla de usuarios. La voy a marcar. Yo aquí tengo abierto mi editor de código para ir creando las sentencias SQL que le van a dar forma a la base de datos. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear una nueva base. Yo le voy a poner reto.
Había olvidado decir, yo voy a estar usando el lenguaje C#, que fue el que se eligió basado en las respuestas que ustedes dieron a la prueba diagnóstica que les pasaron. Y como base de datos voy a estar usando el motor MySQL. Entonces las sentencias SQL que van a ver aquí son código para MySQL o MariaDB, pero la mayoría es igual que en ese SQL Server, que creo que es a lo que ustedes están habituados a usar. Bueno, use reto. La primera tabla va a ser usuario. Aquí me falta create table usuario. ¿Qué campos necesito en esta tabla? Pues primero que nada un ID que va a ser int sin signo, auto increment, primary key. Que necesito un nombre que va a ser un varchar de 255 que no puede estar nulo. Necesito también un nombre de usuario que le voy a poner usuario. Igual no puede estar nulo. Una contraseña que va a ser otro varchar de 25 y que no puede estar nulo tampoco. Con esto ya tendríamos los campos necesarios para hacer un login sencillo, pero yo le voy a agregar otros dos campos que nos van a servir como control o como seguridad para evitar ataques de fuerza bruta. Estos campos van a ser un campo para contar los intentos fallidos, que va a ser un entero, y por defecto le vamos a dejar que son 5 intentos fallidos. ¿Qué pasa después de esos intentos fallidos? Pues el usuario se bloquea y ya no puede iniciar sesión hasta que otro usuario lo vuelva a activar. Intento 5 y estado. El estado va a ser un enumerado que puede estar activo, inactivo y bloqueado. Vale, esta sería la primera tabla de nuestra base de datos. De ahí dice módulo de facturación y ventas. Interfaz con formato de factura a consumidor final, crédito fiscal, nota de crédito. El documento, aquí encontramos nuestra segunda tabla, debe generar automáticamente el número correlativo. Este es un campo de nuestra segunda tabla. Según el tipo, este es otro campo. Según el tipo de documentos seleccionados y operaciones ya guardadas. Bueno, sería nuestra tabla create table documento. Siempre una clave, un ID como clave primaria. Un número de correlativo que también va a ser un entero que no puede estar nulo, y va a ser un entero sin signo. Vaya, acá con los documentos, aquí en El Salvador, estos documentos que son la factura, el crédito fiscal, las notas de remisión, las notas de crédito, son autorizadas por el Ministerio de Hacienda, como ya se los debieron haber explicado en la clase. Entonces, estos documentos, el Ministerio de Hacienda hay veces que autoriza, por ejemplo, del 1 al 1000, y la siguiente vez reinicia el número. Si pusiéramos el número correlativo, si pusiéramos solo el número correlativo, nos vamos a topar con un problema cuando, por ejemplo, ya en el siguiente talonario, por ejemplo, nos vuelve a aparecer el número 1 y en el talonario anterior ya habíamos utilizado el número 1.
Entonces, para evitar eso, el Ministerio de Hacienda también les pone un número de serie o a cada talonario de facturas que autorizan. Entonces, para eso vamos a crear, para evitar ese problema de que no podamos usar un número nuevamente, vamos a crear una tabla que se va a llamar número de serie o documento serie. Vamos a ver. Esta igual va a tener un campo ID como clave primaria. Va a tener un tipo de documento porque puede ser de factura, de crédito fiscal, factura de exportación, puede ser también nota de crédito, nota de débito, y el otro era nota de remisión. No estoy seguro si vamos a utilizar todos estos, pero por si acaso los vamos a dejar ahí. ¿Qué es este campo de tipo enumerado? Significa que este campo solo puede contener cualquiera de estos valores, no puede guardar nada más. El campo desde nos va a servir para indicar desde qué número y comienza ese talonario. Hasta nos va a servir para indicar hasta qué número llegue ese talonario. Serie va a ser para guardar el número de serie de ese talonario. ¿Vale? Y un estado, porque cuando este talonario se acabe ya no vamos a querer que nos los muestre en las interfaces donde vamos a crear estos documentos, porque sería mostrarlas de por gusto si ya no se van a poder utilizar. Y este estado va a ser un enumerado también. ¿Qué va a contener este enumerado? Solo va a contener si está activo o si este número de serie ya está finalizado. Entonces acá en la tabla documento vamos a agregar un campo que haga referencia a ese número de serie. Y vamos a agregar una clave foránea, que si se acuerdan de sus clases de bases de datos, una clave foránea significa que vamos a agregar una clave secundaria que va a hacer referencia a otra tabla. Vamos a ver si me acuerdo. Constraint. Y esta clave se llama documento serie. Vamos a decir aquí que es una foreign key, que me refiero al campo serie y que va a hacer referencia a la tabla documento serie y que se refiere a su campo ID. Ahora, como quiero que las tablas mantengan la integridad referencial, le voy a poner una restricción que cuando en la tabla serie se actualice el ID, en todos los documentos relacionados se me actualice también el ID. ¿Qué logramos con esto? Pues la integridad referencial. Y que cuando lo quieran eliminar, no se puede eliminar este número de serie si hay alguna otra tabla que haga referencia a ese registro. ¿Por qué eso? Pues porque si yo elimino, por ejemplo, la serie que ya relacioné con una factura, cuando venga a buscar a ver a qué número de serie pertenece esa factura, no lo voy a encontrar. Y le voy a decir que cuando la eliminen no lo permita. A ver. Sí. Vale, ¿qué otra tabla tiene que tener? ¿Qué otro campo tiene que tener la tabla documento? Bueno, sigamos leyendo. Aquí dice seleccionar el cliente de una lista predeterminada de clientes, tabla clientes. Aquí nos está diciendo ya que esta es otra de nuestras entidades, es decir, otra tabla para nuestra base de datos que se va a llamar cliente. Esta la tenemos que crear antes de la tabla documento porque vamos a hacer referencia a ella. Create table cliente.
que va a tener la tabla cliente, pues un id, un nombre, una clasificación. Según lo que les han enseñado en clases, los contribuyentes se pueden clasificar en pequeños, medianos y grandes. Pero vamos a agregar un campo más que diga no clasificado, porque por ejemplo puede comprarnos un cliente que sea consumidor final y que sea una persona, un asalariado, por ejemplo, que no es una empresa y no está registrado, entonces no clasificado. Vamos a ver, para los clasificados aquí nos dice que necesitamos el NID, la dirección, la clasificación, que es el campo que acabamos de hacer, y cualquier otra identificación que requiera el formato del documento. De aquí para abajo sí pueden ser nulos los campos, porque puede ser que el cliente sea no clasificado y por tanto no se van a llenar, ¿verdad? Dirección, NID, número de registro. ¿Qué más podríamos necesitar? El teléfono, que no es necesario, pero lo vamos a poner. Que vamos a poner que sean 15, en el giro está bien. El número de registro solo vamos a dejar 12 caracteres y el número de NID 15. Vale, con esto tendríamos la tabla cliente. Y ahora nos regresamos al documento. Este documento tiene que estar relacionado a un cliente, entonces aquí agregamos cliente, que va a ser referencia a la clave de la tabla clientes. Así que también vamos a agregar una clave foránea para este campo. ¿Cómo se va a llamar esa clave? Pues yo le voy a poner documento cliente, que se refiere al campo cliente de esta tabla. Hace referencia a la tabla cliente en su campo ID. Y otra vez la restricción, que cuando se actualice la tabla cliente, que me actualice todos los registros en cascada, y si quieren borrar este cliente, que no se pueda si tiene documentos relacionados a él. Vale. Ya iremos por aquí, campo fecha. Vamos a agregar aquí la fecha de la factura. Bueno, la fecha del documento. Bueno, si anulamos este documento y emitimos otro, vamos a necesitar hacer referencia a él. Vamos a poner aquí documento anterior, que también va a ser un entero sin signo. Y este campo sí puede ser nulo, porque no necesariamente vamos a relacionarlo con un documento que fue anulado. Y hablando de anulado, vamos a agregarle un campo estado, que va a ser vamos a agregarle un campo anulado para guardar el nombre del usuario que anuló este documento. ¿De qué nos va a servir esto? Pues como información. Anulado para guardar la fecha en que se anuló, motivo de la anulación, para ver el por qué se anuló. Bueno, ¿qué otro campo necesito? Pues necesito guardar las ventas afectas, que va a ser un campo de decimal. ¿Qué significa esto? Decimal 12, pues que va a ser un campo double, que va a tener espacio para 12 caracteres,
o para 12 dígitos, y que de esos 12, 2 dígitos van a ser decimales. ¿Por qué guardo las afectas en vez de calcularlas? Pues porque cuando esté haciendo reportes o algún tipo de consulta que requiera saldos de cada documento, va a ser mucho más fácil tenerla guardada de un solo en la tabla que tener que estar calculando cuál fue el valor de cada documento basado en sus detalles. Eso vamos a hacer igual con las ventas exentas, y solo eso. De ahí le vamos a agregar otro campo para el valor del IVA, para el porcentaje del IVA, que por defecto va a ser el 13%, y un valor para el porcentaje de retención. Sigamos leyendo por allá. Campo condición de pago, solo 2 opciones disponibles para seleccionar: contado o crédito. Aquí en las condiciones vamos a ponerle otra vez un campo numerado que va a ser contado o crédito. Veamos qué más. Y creo que eso sería todo para la tabla de documentos. Vaya, ¿qué más? Este documento, si nos vamos hasta abajo del requerimiento del sistema, nos han dejado un formato del documento. Aquí podemos ver el número correlativo, que ya lo tenemos acá en el campo. Por aquí debería estar el número de serie, que no está en este formato, pero por ahí viene. La referencia al cliente y la dirección init, que lo vamos a sacar de la tabla cliente, solo haciendo la referencia al ID del cliente, y la fecha, que ya la tenemos acá. Luego están las ventas exentas, que tenemos por acá el campo, y las ventas afectas, que va en sumas, que tenemos ya acá el campo, y las ventas totales, que son un campo calculado. Ahora, si este documento fuera un crédito fiscal, si fuera un crédito fiscal, tendríamos otro campo que se llama IVA. Para eso es este campo. Y si, por ejemplo, somos medianos contribuyentes o pequeños contribuyentes y le estamos vendiendo a un gran contribuyente, como él es un agente de percepción, como se los debieron enseñar en la clase, ese contribuyente nos va a retener un 1% del porcentaje del IVA que esté generando esta transacción. Entonces, para eso, en el dado caso que el cliente sea un gran contribuyente, vamos a utilizar este campo retención. ¿Por qué vamos a guardar el porcentaje? Pues porque podemos calcular, basado en el cuerpo de la factura, el valor que va a tener eso. Como esto es un impuesto, este impuesto está sujeto a cambio. Si, por ejemplo, la Asamblea Legislativa se decide cambiar, lo hacen el proceso y todo, y este porcentaje cambia, entonces nosotros en el archivo de configuración simplemente vamos a configurar este porcentaje, y en el momento que cambie, si es que cambia, no tendríamos que modificar el código del sistema, sino que solo iríamos a modificar el archivo de configuración. Entonces, si este porcentaje cambiase en algún momento, no vamos a cambiar el valor que ya está guardado en las facturas que ya estén emitidas, sino que se van a emitir con el nuevo valor desde el momento en que esa ley o ese cambio en la ley entre en vigencia. Entonces, por eso necesitamos guardar el porcentaje del IVA y el porcentaje de la retención, que también está sujeto a cambio. Dicho eso, nos hace falta crear una tabla para guardar toda esta parte celeste que se ve acá, que sería el cuerpo del documento. Entonces vamos a crear otra tabla que se llame documento detalle.
Este documento va a tener también su clave primaria. Tiene que hacer referencia al documento al que pertenece. Entonces vamos a crear un campo documento. Unsigned. ¿Qué significa este unsigned? Significa que no tiene signo. Lo que quiere decir que vamos a poder guardar valores de 0 hasta, no me acuerdo qué número, pero solo números positivos. Y este valor no puede ser nulo. ¿Qué más necesitamos? Según lo que vemos acá, necesitamos un campo cantidad, que va a ser un entero, también sin signo. Un campo descripción, que también, que este va a ser un varchar. Un campo precio, que va a ser un decimal. Bueno, entonces el cuerpo de la factura sería la tabla documento detalle, que va a relacionarse a un documento por una clave foránea. Le vamos a agregar ahorita, que le vamos a poner documento-detalle, y se refiere al campo documento, a la tabla documento en su campo ID igual a restricción. Vaya, ¿qué más necesitamos esto? Vámonos para arriba de nuevo y columna cantidad digitable con restricciones. Esta restricción se refiere a la cantidad de producto que tengamos en el stock de acuerdo a las compras que hayamos hecho. Y aquí tenemos la otra tabla o la otra entidad que vamos a guardar en nuestra base de datos. Esa la tenemos que crear aquí antes. Que vamos a guardar el producto primero, su identificador principal, un nombre del producto, ¿verdad? Vamos a ponerle una descripción para extender el nombre. Aquí. Descripción varchar. ¿Qué más necesita la tabla producto? Pues necesita las existencias actuales, que va a ser un entero sin signo, y por defecto va a ser 0. Esto va a ir aumentando con las compras y va a ir disminuyendo con las ventas. ¿Qué más necesito guardar en la tabla producto? Pues el precio. ¿Qué más necesito? El costo. El costo, que también va a ser un decimal. Y si quisiéramos hacer esto un poquito más bonito, le vamos a agregar una imagen, que en la vida real, en el sistema de inventarios, la imagen es muy importante. Y un código, para que un código, por ejemplo, si quisiéramos agregar un código de barra al producto y leerlo desde un lector de códigos, podríamos hacerlo. Una vez creada la tabla producto, la vamos a agregar aquí en la tabla. Vamos a agregar la referencia en la tabla de detalle del producto, porque acá el requerimiento nos está diciendo que tenemos que restringir lo que se va a poder agregar al detalle del documento o de la factura del crédito fiscal a lo que esté guardado en los productos y sus existencias. Entonces acá vamos a hacer la referencia a la tabla producto y vamos a agregar también una clave foránea para esa tabla, para que mantenga la integridad referencial. Bye. Entonces aquí, con estas tablas que he creado acá, bueno, que he hecho el código para crearlas,
se capta la idea que lo que lo que hay que ir haciendo es ir leyendo acá el requerimiento para identificar las tablas que debe tener nuestra base de datos y los campos que tiene que tener cada tabla. Entonces, como yo sé que su tiempo es valioso, no quiero hacer tan largo este video, voy a crear el script para crear la base de datos y no lo voy a grabar, sino que cuando ya lo tenga lo voy a ejecutar y les voy a mostrar ya la estructura de la tabla, explicándosela brevemente para que vean cómo quedó. Y también acá en el documento voy a marcar con fondo amarillo las entidades que yo identifique y con fondo celeste las que identifique como características de alguna de estas entidades. Bueno, como les decía, acá tengo ya creada la base de datos y esta sería la estructura de cómo queda. Si se fijan, en el centro tenemos a la tabla de producto, porque tanto las compras como las ventas van a afectar las existencias que tengan estos productos. Y donde vamos a ir guardando esos datos cuando se muevan las existencias, pues los vamos a guardar en esta tabla que se llama movimiento. ¿Qué vamos a guardar ahí? Pues primero el producto al que está relacionado, la cantidad, la existencia antes de hacer este movimiento, el precio si fue una venta y el costo. El costo, porque tenemos que manejar un Cardex, como les van a enseñar después. Acá tenemos la tabla de documentos, que esta tabla se refiere a todos los tipos de documentos que les van a enseñar en la clase, que serían la factura, el comprobante de crédito fiscal, la factura de exportación si les enseñan y los demás. Solo que acá lo hemos generalizado en una sola tabla que se llama documento. Esa tabla de documentos tiene que tener un número de serie que lo guardamos en otra tabla. Cualquier tipo de documento que generemos tiene que estar relacionado a un cliente. Entonces tenemos acá la tabla cliente con todos sus campos. Y también tenemos la tabla detalle de documento que se refiere al cuerpo de la factura, por ejemplo. O al cuerpo del crédito fiscal. ¿Qué me refiero al cuerpo? Me refiero a la parte donde dice 1 del producto tal, al precio tal, subtotal tal. De acá, de este otro lado, tenemos la parte de las compras con estas tres tablas. Primero, tenemos el proveedor al que le estamos comprando y lo tenemos con todos sus datos guardados. Tenemos los detalles de la compra, la fecha en la que fue, qué número de factura nos dieron o de crédito fiscal. Y igual que en las ventas, la compra tiene su cuerpo, que es lo mismo, qué producto compramos, qué cantidad de producto compramos, a qué precio lo compramos y todo eso. Creo que estas son todas las tablas necesarias para la primera parte del requerimiento, que serían ventas, compras y control de inventarios. Ahora, también tengo una tabla más, que es la tabla que nos va a servir para guardar los usuarios. Tengo 4 tablas más que todavía no las voy a explicar, porque es una parte a la que todavía no han llegado en las clases. Pero cuando ustedes ya lleguen a esa parte en las clases, entonces vamos a retomar otra vez la estructura de la base de datos y vamos a ver esas tablas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les sirva. Recuerden que si tienen alguna duda pueden escribirlas abajo en los comentarios o pueden hacérmelas llegar por medio de su maestro.